Bueno, para situar a Epicuro, vamos a comenzar diciendo que está dentro de los filósofos del periodo helenístico, es decir, el periodo en el que Grecia había pasado a ser un imperio. Ya no era un conjunto de polis que estaban bueno, en constantes disputas entre ellos. Eh, ya era la época en que Alejandro Magno había hecho justamente de las polis griegas, las había logrado unir en principio para enfrentar al imperio persa y bueno, finalmente terminó conquistando lo que había sido antes del imperio persa y pasó a ser el imperio griego, ¿no? Extendiéndose este, hacia Asia, ¿no? Llegando hasta la India. Bueno, eh, Alejandro Magno logró eso y murió bastante joven, a los 33 años. Luego ese gran imperio que él había conquistado, bueno, quedó un poco ahí a merced de lo que fueron las disputas entre los distintos generales que lo habían acompañado, ¿no?, en esa conquista. Y bueno, entonces después de la muerte de Alejandro Magno, estos generales empiezan como a disputar, digamos, el lugar que había dejado vacío Alejandro, ¿no? Todos querían ser el nuevo Alejandro, todos querían ser el nuevo emperador de todo ese gran imperio conquistado. Y, y bueno, no, lo que ocurrió es que como que fueron tomando posesión de distintos pequeños reinos, digamos, que ocupaban ese gran imperio. Pero bueno, en fin, lo que hay que dejar claro de toda esta situación, vamos a decir, bélica, política, es que, bueno, generó, entre otras cosas, muchas miserias, ¿no? Porque siempre la guerra genera ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es una época donde se ven muchas miserias desde el punto de vista económico y humano. La otra gran consecuencia es que la polis, que había sido hasta ese momento la unidad política, digamos, por excelencia, es decir, como todo el mundo se pensaba, todo el mundo se pensaba a sí mismo como formando parte de una polis en lo que era Grecia, ¿no? Bueno, pero la polis como que se diluyó, podríamos decir, ¿no? En ese gran imperio, perdió vigencia como entidad política. Todas las polis pasaron a ser como parte de algo más grande que eh, eran esos grandes reinos en que se ve dividido el imperio y que, digamos que todas las polis formaban parte de alguno de esos reinos y esos reinos a su vez formaban parte del gran imperio que de alguna manera seguía vigente. Bueno, entonces esto a nivel psicológico tuvo sus grandes repercusiones. Entre otras cosas, bueno, se vio un sentimiento cosmopolita, se dice así, cosmopolita, de ser habitante del mundo, no habitante de una polis, sino habitante del mundo, como estar solo en el universo, digámoslo así. ¿Ah? Esa fue una consecuencia psicológica de gran parte de la población que estaba ocupada, digamos, por todo este imperio, por toda esta situación generada a raíz de la conquista griega. Bien, entonces eso hizo bueno, que se perdiera el sentimiento como de patriotismo, si se quiere, ¿no? Como sobrevino una especie de sentimiento individualista, yo en el universo frente a todo lo demás. Bueno, y esto se ve reflejado en los pensadores de ese momento, los filósofos, ¿no? En donde el gran objetivo de los filósofos de todo este periodo, que se llama el periodo helenístico, ¿no? Los helenos eran los griegos, entonces es el periodo en que justamente Grecia se había extendido muchísimo, la cultura griega se había extendido por incluso lo que es Asia, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llama periodo helenístico. Bueno, todos los filósofos de este periodo se ven como condicionados por ese sentimiento así cosmopolita y por ese individualismo, ¿no? Y entonces hay como el gran tema de los filósofos de ese momento es la felicidad, ¿tá? La búsqueda del buen vivir, ¿no? Cómo tengo que encarar la vida para estar de la mejor manera posible como ser humano que soy.
¿tá? Como individuo humano que soy, ¿no? Entonces ya la reflexión, por ejemplo, política, que se había visto que había estado muy presente en filósofos anteriores como Platón o Aristóteles, es algo que se ve muy poco en los filósofos de esta época, que bueno, para nombrar otras que son contemporáneas de Epicuro, estarían los estoicos, fue la otra gran escuela, además de la de Epicuro, de este momento, y bueno, después se destacaron bastante también los cínicos y los escépticos, entre otros de repente, ¿no? Pero vamos a nombrar eso, ¿no? Los estoicos, los cínicos y los escépticos son contemporáneos de Epicuro y de alguna manera a todos bueno, les interesó, entonces se ve este sentimiento cosmopolita y como la búsqueda de una manera inteligente, podríamos decirlo así, ¿no? El pensar cómo afrontar la realidad, cómo afrontar la vida, para no generar preocupaciones y cosas que perturben, y para estar de la mejor manera posible, ¿no? Si se quiere, a todos en mayor o menor medida les interesó la felicidad, el bienestar individual. Bueno, pasando ahora sí a lo que es la filosofía de Epicuro, vamos a centrarnos nosotros en la carta a Meneceo, que es el texto en el que, bueno, de los pocos textos que se conservan de Epicuro, se supone que Epicuro escribió muchísimo, pero se conservan muy poco, entre ellos algunas cartas que escribió a algunos amigos, donde desarrolló buena parte de su teoría. Esta es la carta a Meneceo, es donde se centra en los aspectos éticos, que es bueno, lo que nos interesa ahora. Entonces, en esa carta, lo primero que empieza como diciendo Epicuro es que el filosofar o la filosofía es para todo el mundo, no importa la edad, no importa incluso el sexo, cosa bastante, si se quiere, novedosa, hasta revolucionaria podría decirse en ese contexto donde era bueno, muy común considerar que la mujer era inferior y que no podía acceder a cosas que el varón sí. Bueno, entonces en la escuela de Epicuro, que era la escuela del jardín, se admitieron mujeres, ¿no? Brevemente, para hacer una reseña así biográfica de Epicuro, él parece que desde chico cuestionó, digamos, lo que era la cultura griega tradicional, tuvo varios maestros, anduvo por varios lados, finalmente termina volviendo a Atenas, que era donde había partido, y se compra unos terrenos como alejados así de la ciudad, y ahí una especie de jardín, como una especie de chacrita, podríamos decir, fundó su escuela, ¿no? Entonces su filosofía, como vamos a desarrollar a continuación, está muy relacionada con el contacto con la naturaleza, con la amistad. Entonces, bueno, en esa escuelita que él había fundado, sus discípulos, que eran también amigos, iban todos los días, algunos parece que hasta vivían ahí, y bueno, como que ahí incluso hasta cultivaban y comían de lo que cultivaban. Se practicó como una forma de vida muy cercana a lo que es la naturaleza, podríamos decir, pero sí alejados de la ciudad, del bullicio de la ciudad, cosa que Epicuro consideraba bastante nociva para lo que es la felicidad, que es lo que se buscaba, el gran objetivo de la filosofía de Epicuro, así como la de otros filósofos del momento. Bueno, entonces en esa escuela de Epicuro parece que había hombres y mujeres, y entonces eso, bueno, dio que hablar a las malas lenguas, digamos, pero si uno sigue lo que es la filosofía epicurea, como que es muy coherente, digamos, con lo que plantea la doctrina epicurea, digamos, de que para nadie es ajeno el filosofar, ¿tá? Acá se ve de vuelta ese cosmopolitismo del que hablábamos, que era propio de este contexto, es decir, cualquier persona puede hacer su propio camino individual hacia la felicidad, ¿tá? Entonces, en la primera parte de la carta a Meneceo, ya Epicuro habla de eso, de que la filosofía es para todo el mundo, y que incluso relaciona la filosofía con la tranquilidad o la salud del alma, y con la felicidad. O sea,
La filosofía pasa por eso, por la tranquilidad o salud del alma, o sea, te conduce a la tranquilidad o salud del alma, es como una especie de remedio para el alma, y eso a su vez está muy conectado con la felicidad. Y bueno, y a continuación, en ese texto, la carta a Meneceo, digamos que se atienden distintos aspectos para lograr justamente la felicidad. Yo diría que está bastante diferenciado en una primera parte de la carta a Meneceo lo que serían los aspectos más psicológicos de la felicidad, y en una segunda parte los aspectos que tienen que ver más con lo físico. Si bien todo está dirigido a hacer reflexionar, de alguna manera todo está vinculado con lo psicológico, bueno, pero como que en una primera parte atiende a lo específicamente psicológico y posteriormente lo físico, aunque, bueno, como vamos a plantear ahí, vamos a explicar bien más adelante, de alguna manera el alma para Epicuro también es física. Ahora lo planteamos mejor. Bueno, pero entonces en la primera parte atiende como a lo psicológico, y en la segunda atiende a lo físico. Lo que hay que decir es que, antes de arrancar, que para Epicuro eh, la, hay como distintas formas de placer, ¿no? Por un lado están los placeres del alma, por otro los placeres del cuerpo. Y hay placeres del alma activos y pasivos, y placeres del cuerpo activos y pasivos. El placer del alma activo, ¿no?, sería la alegría. Cuando uno está alegre es como eso, ¿no? Es como el placer en acción, podríamos decirlo, ¿no? Tiene que ver como con estar alegre, ¿no? Es como hay una presencia de la alegría, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el placer activo del cuerpo sería el goce o la fruición, ¿no? Estar gozando, ¿no? También está la presencia del goce, cuando vos estás comiendo algo que te gusta, por ejemplo, cuando estás teniendo relaciones sexuales, bueno, cuando estás realizando alguna actividad que te causa placer, ¿no? Hoy lo decimos placer. Epicuro diría, me parece mejor sería la palabra goce, ¿tá? Porque por placer él entiende otra cosa. Bueno, cuando uno está gozando, eso sería el placer activo del cuerpo. Bueno, pasemos ahora a los placeres del alma, a los placeres pasivos, ¿no? Digamos que por ahí uno, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el alma, por ahí uno no está alegre, pero no tiene ninguna preocupación, ningún miedo, ¿tá? Tiene una ausencia total de perturbaciones. Bueno, eso sería lo que se llama la ataraxia, ¿no? Ausencia de perturbaciones. Un poco es el significado de la palabra en griego ataraxia. Eso sería el placer activo del alma, estar en una especie de tranquilidad mental, podemos decirlo así. Bueno, es como ausencia de, no es presencia de, como en el caso de la alegría, sino que es ausencia de perturbaciones, ¿tá? Por eso en placeres pasivos como en negativos, si se quiere. Y después, en lo que tiene que ver con el cuerpo, el placer pasivo o negativo sería como la ausencia de dolor físico, ¿tá? Eso se llama en griego aponía. Bueno, entonces ahí va. Para Epicuro, como vamos a ver, la felicidad va de la mano de los placeres en negativo, de los placeres pasivos. O sea, la felicidad para Epicuro sería ausencia de perturbaciones en el alma, la ataraxia, y ausencia de dolor físico, ausencia de dolor en el cuerpo, la aponía. Ataraxia y aponía son como los dos componentes de la felicidad, según Epicuro, es decir, el componente psicológico y el componente más físico. Bueno, en la primera parte de la carta a Meneceo, habla, se detiene en lo que sería la ataraxia, ¿no? En lo psicológico, en el componente psicológico de la felicidad, en la ausencia de perturbaciones. Más específicamente, se detiene en lo que serían los miedos. Intenta demostrar cómo tal vez los tres grandes miedos de los seres humanos, que son el miedo a los dioses, el miedo a la muerte y el miedo al futuro, bueno, esos tres grandes miedos están basados en ideas incorrectas acerca de esas cosas. O sea que un poco la idea que está de fondo acá es que hay ideas que te hacen sufrir. Dicho de otra manera, por ahí la felicidad en gran medida pasa por afrontar la vida con las ideas adecuadas acerca de distintos aspectos de la vida, como por ejemplo los dioses, la muerte y el futuro. Respecto a los dioses, dice que, bueno,
Para Epicuro los dioses existen. Ahora, son dioses que están, él cree que están como por fuera del mundo humano. Entonces como que ignoran a los humanos, o sea, los dioses están como un poco en la de ellos, podríamos decirlo así. Eh, Dice que son ejemplo de vida dichosa, ¿no? Esa es un poco la definición de Epicuro. Y parte de esa dicha de los dioses es que ellos no están preocupados por lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros, como para premiarnos o castigarnos. Si tuvieran que estar así, bueno, se volverían locos y no estarían bien, ¿no? No lo dice así Epicuro, pero hasta creo que podría inferirse eso, es decir, los dioses no están pendientes de los seres humanos, por eso están tranquilos y en todo caso son un ejemplo de vida dichosa. Entonces, dicho así, o sea, un Dios que no existe y un Dios que no te da bola es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, como que el mensaje de Epicuro es: no te preocupes por lo que piensen o dejen de pensar de vos los dioses, porque los dioses no te dan bolilla. Es decir, sufrir por el miedo al castigo a los dioses, ¿no? Es una cosa, una gran tontería, ¿tá? Entonces, es una idea que te hace sufrir, es lo que la gran mayoría piensa, el vulgo, dice Epicuro, el ignorante piensa, pero es una idea falsa, ¿tá? Directamente falsa y que hace sufrir, ¿tá? Conviene sacársela. Bueno, eso con respecto a los dioses. Con respecto a la muerte, es tal vez lo más famoso de Epicuro es su opinión acerca de la muerte. Él considera que la muerte tampoco es algo negativo, ¿tá? Y bueno, para entender la opinión que tiene él de la muerte hay que aclarar que él se basó en la física de Demócrito. Demócrito era un filósofo de los presocráticos, y bueno, y la física de Demócrito básicamente dice que todo el universo está conformado por átomos que se mueven en el vacío. Todo lo que ocurre en el universo se debe a unión y separación de átomos. Entonces, para Demócrito, los dioses no existían, era rigurosamente ateo. Todo lo que ocurre en el universo se debe a una causalidad física, ¿no? Eso del movimiento de los átomos. Entonces no hay lugar, como quien dice, para los milagros, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con causa y efecto. Esto pasa porque pasa esto, porque pasa lo otro, y así. Es como que los hechos se van encadenando y causándose unos a otros. Entonces todo se debe a eso, a una causalidad natural, física. Bien, Epicuro toma en gran medida, le hace algunos cambios a la física de Demócrito, pero toma eso de que, bueno, todo lo que ocurre en el universo se debe a eso, a una causalidad física. Entonces, los dioses no intervienen, ¿tá? Que, como decíamos antes, los dioses, nada de lo que ocurre en el universo tiene que ver con la intervención de los dioses. Bueno, y con respecto a la muerte, hay que tener claro, esta idea de Demócrito incide muchísimo. Así, nosotros, los seres humanos, somos también un compuesto de átomos. Entonces, en el momento de la muerte, los átomos que componen tanto nuestra alma como nuestro cuerpo se disgregan, ¿no? Se separan, y entonces el yo, tanto física como anímicamente, desaparece, ¿no? Porque yo soy la unión de esos átomos. Cuando esos átomos dejan de estar juntos, yo dejo de existir por completo. Entonces, la muerte es como la nada misma, ¿no? Es decir, es nada. Yo dejo de ser lo que era. Ya no tengo posibilidad, sobre todo esto, ya no tengo posibilidad de sentir, ¿no? La muerte es la ausencia de la sensibilidad. Y según Epicuro, en la sensibilidad es que está en el dolor y el placer, ¿no? Si ya no puedo sentir ni dolor ni placer, y ahí el dolor es el mal y el placer es el bien. Entonces no es ni buena ni mala, la muerte es nada, ¿tá? Entonces no hay posibilidad de algo así como de una vida de ultratumba, ¿tá? Cuando la muerte está, nosotros no estamos. Cuando nosotros estamos, la muerte no está. Algo así es bastante textual la definición de Epicuro, ¿no? Es decir, no podés ser nunca contemporáneo de tu muerte, ¿no? Si vos estás, es porque estás vivo. Después que morís ya no estás más. Entonces, ¿cómo vas a tenerle miedo a algo que nunca va a estar en el mismo momento que vos estás? ¿No? Es decir, como una gran tontería el miedo a la muerte, según Epicuro. Digamos que esta teoría nos ofrece el consuelo que suele ofrecer la creencia de que hay una vida de ultratumba,
o de la reencarnación, de que por ahí hay otra vida, pero sí ofrece el consuelo de que la muerte es la ausencia de dolor, no hay sufrimiento. ¿Tá? Este, y bueno, sí no ofrece consuelo con respecto a lo que es la muerte de los seres queridos, ¿no? Bueno, también decir, ese es un gran tema. Uno no solo le teme a la muerte propia, sino también a la muerte de las personas que ama. Y bueno, es un consuelo creer que las personas que amamos y murieron, de alguna manera no murieron y de alguna manera siguen estando presentes. Eh, bueno, lo que un poco puede inferirse, esto es una suposición, ¿no? Es como queriendo ser un poco condescendiente con esta teoría, lo que podríamos decir es que bueno, al no haber vida de ultratumba posible, uno sabe que sus seres queridos murieron y que ya está, ya no están sufriendo más, que no tenés que estar preocupados como por el descanso de su alma, como ocurre en el cristianismo, que uno por ahí tiene que rezar o hacer cosas para que esa persona esté bien en el más allá, ¿no? Bueno, eso no tenés por qué tener esa preocupación porque ya no está más, no está sufriendo, no está sintiendo placer, pero tampoco está sufriendo. ¿Tá? Y bueno, y después con respecto a lo que es el sufrimiento por extrañar a la persona que murió, creo yo que lo que te diría Epicuro es, bueno, vos vas a extrañar a la persona esa, pero la vas a extrañar hasta que vos te mueras. Es decir, que tampoco sos eterno, es decir, no es que sea un sufrimiento para siempre, sino hasta que ningún sufrimiento es eterno, incluso ese tampoco lo es. Como que, o sea, lo que evidentemente hace Epicuro es tratar de sacarle dramatismo al tema de la muerte, deja de hacerte ideas que son negativas acerca de la muerte, porque la muerte no es nada malo. ¿Ah? Entonces, bueno, obviamente si vos te sacas todos los pensamientos negativos acerca de la muerte, vas a disfrutar más la vida mortal, ¿no? Esa es la idea, que vos disfrutes de la vida mortal, que seas feliz, ¿no? O sea, esta idea de la muerte como algo no negativo te hace más feliz. Bueno, y el otro gran miedo del que habla Epicuro es el miedo al futuro, ¿tá? Para Epicuro el futuro en gran medida depende de nosotros. Ahí él le hace un cambio a la física de Demócrito, que decía que todo está como determinado, y introduce la idea de que los átomos cada tanto tienen un desvío espontáneo. Entonces, bueno, eso es como que de alguna manera habilita que en el mundo haya como algo más de libertad en ese determinismo de la física de Demócrito. Y bueno, entonces él es como un defensor de que nosotros seres humanos tenemos posibilidades de cambiar el futuro, es decir, nuestras decisiones importan en el futuro, es decir, no tenés que tener miedo así a una especie de fatalismo, al fatalismo del destino, es decir, que ya está todo digitado de alguna manera, sea por Dios, sea por la causalidad natural y que vos no vas a poder cambiar nada, ¿no? Bueno, Epicuro dice, el futuro, no todo depende de vos, pero en gran medida sí, entonces... bueno, esa idea, parece que con esa idea él quiere expresar que no hay que temerle al futuro, sino que, porque bueno, en gran medida vos lo vas a poder cambiar, vos vas a poder cambiar aquello que no te gusta del presente, lo vas a poder cambiar hacia el futuro. Entonces, también, de vuelta lo mismo, no hay que temerle a esto y vivir sin temerle al futuro va a hacer que vos disfrutes más de la vida, que seas más feliz.